Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta nueva sesión del curso que estamos teniendo sobre el tema de la situación actual del mundo. Vamos a continuar con esta parte en la que estamos de ver un poco cuál es la situación global, general, y dando un poco continuidad a lo que ha sido lo que fue la charla del día pasado. La charla de hoy se titula Aproximación a las claves para entender el mundo post-25, cambios geopolíticos, demográficos y culturales. Nada extenso, como nos comentaba Javier el tema. Y para abordar este tema pues contamos con la inestimable colaboración de Javier Gutiérrez. Os presento muy brevemente a Javier Gutiérrez. Él fue profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid. Ahora está jubilado. Pues es una persona yo creo que de mucha implicación en la ciudad de Valladolid. Fue concejal también en el Ayuntamiento por Izquierda Unida. Está en Ecologistas en Acción y luego pues colabora en numerosas revistas como ha podido ser Economía Crítica, o también colabora en la revista de papeles ecosociales de la FUEN, etc. Es decir, creo que es una persona idónea para abordar el tema que nos centramos. Sin más, cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y tengo que decir que cuando me dijeron esto fue en junio y se me olvidó. El verano es muy interesante, me fui al pueblo y se me olvidó, y al volver en septiembre me dijo un compañero, ¿tienes una charla en noviembre? Digo, yo no tengo ninguna que yo sepa. Y dice, sí, tienes una charla, y es verdad, la que se me había olvidado totalmente. Entonces, empecé a leer, estaba un poco oxidado en materia de economía mundial y empecé a leer algunas cosas y en un informe sobre la economía mundial me encontré con la siguiente frase que yo creo que me viene bastante bien como introducción, la he copiado literalmente. Dice, la economía mundial está en guerras, en plural, en guerra comercial, en primer lugar, al ritmo de los anuncios de Donald Trump en relación con los aranceles y sus retiradas posteriores. Y ahora, este informe está escrito en septiembre, y ahora podemos decir, y sus vueltas posteriores. Pero bueno, en guerra alrededor de los metales críticos, indispensables para el desarrollo de las nuevas tecnologías, en guerra tecnológica con la irrupción de la inteligencia artificial, de la que no voy a tener que hablar porque habló Óscar ampliamente el otro día, y la carrera por su liderazgo, en guerra monetaria, que sí que hablaré un poco, aunque es un asunto un poco complicado para gente que no es de la materia. Y finalmente, decía, en guerras tradicionales. Citaba Ucrania, Gaza y otras muchas. Y luego acababa con un informe con una frase bastante pesimista que decía, desde los años de las guerras mundiales no había sido el mundo tan peligroso nunca. Bueno, claro, es una inyección de optimismo para ponerte a preparar una charla de estas características, pero bueno, hay que hacerlo, hay que intentar desbrozar lo que más puedas el grano de la paja, como además tenía un título complicadísimo, Cambios geopolíticos, demográficos y culturales y claves para entender el mundo, pues la verdad es que era un poco complicado. Bien, últimamente cuando hablo con amigos, con compañeros, hablo informalmente. Algunos tienen la costumbre de decir, este es tonto, y yo tengo la costumbre también de decir una frase sin mayor trascendencia, tontos, a partir de ciertas esferas hay pocos, canallas hay muchos, pero tontos hay pocos. Bueno, digo canallas por no utilizar la expresión que utilizo cuando hablo con ellos, que no hace falta que la repita aquí, pero bueno, canallas, desvergonzados, tunantes, como queramos llamarlo, de eso sí, de eso por desgracia hay muchos. Me acordé de esta frase que suelo decir yo habitualmente cuando el otro día José Miguel en el coloquio intentó caracterizar a Donald Trump y dijo algunas notas que efectivamente le caracterizan bastante bien. Como voy a tener que hablar bastante de Estados Unidos y en concreto del Estados Unidos de Donald Trump, pues decir que para abreviar diré que para mí es una persona que no se puede asimilar a lo que se conocía tradicionalmente como el fascismo en Europa, por desgracia. No se puede asimilar del todo, pero que es un autoritario químicamente puro, que es la mejor forma de definirle, que es xenófobo, que siempre intenta cambiar desde dentro y desde fuera las esencias de las democracias formales, y eso es lo que quizá más me preocupa, una especie de vaciamiento constitucional
pero que no es nuevo de él, sino que desde mi punto de vista, ya lo avanzo, opera sobre algunos intentos previos que ya existían en el mundo anterior. Yo no veo tantas diferencias entre Trump y Orbán, por utilizar un ejemplo europeo, e incluso por retrotraerme en el tiempo en Europa, de la que voy a hablar también algo, aunque más secundariamente, de lo que supuso Silvio Berlusconi en Italia. Tenemos poca memoria, yo creo, pero seguramente el vaciamiento constitucional en países de la Unión Europea empezó claramente con Silvio Berlusconi. Y luego haré mención al autor que desde mi punto de vista mejor le comprende, que es Luigi Ferrajoli. Bien, ¿por qué se caracteriza la situación? Y aquí voy a hablar en primer lugar estrictamente de economía, de la economía mundial en los últimos tiempos. Yo creo que se caracteriza básicamente por una rivalidad entre China y Estados Unidos, o mejor dicho, entre Estados Unidos y China. Esa rivalidad es difícil de caracterizar. No parece que sea China fundamentalmente un imperialismo como les conocíamos a la vieja usanza, no parece que esté por una hegemonía mundial, pero lo que contrapone a la situación de China es la de Estados Unidos, que sí que es o ha tenido una hegemonía imperialista, además, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que hoy en día está puesta en entredicho, sobre todo en el nivel económico, y eso es lo que más le preocupa, yo creo, a Donald Trump, y le preocupaba también al anterior presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, y que pues la ha llevado a Donald Trump a presentarse en las elecciones con ese lema, el MAGA, ¿no? Make America Great Again, hagamos fuerte América de nuevo, ¿no? Que es un poco un intento, con bases muy difíciles y muy complicadas, de resucitar el carácter hegemónico de Estados Unidos, pero que es un intento bastante difícil. La desgracia primera que yo creo que se nos presenta a los que vivimos en países de la Unión Europea es que en esta rivalidad la Unión Europea pinta muy poco. La verdad es que todos los días nos llevamos una decepción grande cuando simplemente abrimos los periódicos, porque la Unión Europea, que nunca había sido un líder hegemónico mundial, pero que ofrecía a partes del mundo, a partes importantes del mundo, una forma de entender la economía en primer lugar, un poco más ilustrada, diríamos, un poco con mayor carácter social, y a nivel internacional, unas relaciones económicas internacionales más civilizadas. La desgracia de hoy es que la Unión Europea pinta poco y da más palos de ciego que ninguna otra cosa. Bien, además de esta lucha por la hegemonía entre Estados Unidos y China, sobre todo de Estados Unidos, China todavía no ha ofrecido esa vertiente, o al menos no la ha ofrecido con toda su intensidad, o incluso donde la ofrece bajo formas más amables, más diferentes, al margen de lo que pensemos de la economía china, que eso es otra cosa totalmente diferente, pero en su vertiente mundial la ofrece bajo formas más amables sobre todo en algunos países de África, en algunos países de Asia, en algunos países del sudeste asiático, donde se tiene cierto empeño en construir infraestructuras, en ofrecer otra serie de alternativas un poco más civilizadas que las que ofrecía Estados Unidos, pues lo que ha provocado además el agudizamiento de este enfrentamiento, la agudización, de este enfrentamiento, es que en los últimos tiempos la economía mundial está básicamente estancada. Yo creo que no hay más que acudir a las estadísticas del Banco Mundial para entender que está estancada, ¿no? Que desde 1920 el estancamiento de la economía mundial se ha convertido en una nota dominante de esta economía. Eso es lo que hay, puede parecer muy crudo, pero es lo que debemos de partir de la realidad, y esa es la realidad. Bien, yo creo que hay factores que son cíclicos en ese estancamiento: el estrechamiento monetario, quizás dificultades monetarias, choques en las cadenas de aprovisionamiento de las industrias hegemónicas, que estas sí son las de los países más avanzados, tensiones comerciales y, sobre todo, tensiones geopolíticas. Y a ellas se unen ciertas tendencias que son más estructurales, más de fondo, y estas sí que son más privativas de las economías que podríamos llamar más avanzadas, que es el estancamiento de la productividad, el envejecimiento demográfico, sobre el que volveré más adelante, sobre todo de Occidente, eso también es cierto, y la fragmentación comercial. Hoy en día las guerras comerciales desde hace unos años son propias de todos los países. Bien,
Quería hablar primero de China, porque China es un poco desconocida para nosotros como país, como potencia económica importante. Yo estuve en un viaje de turista, no en un viaje de nada más, en China, y creo recordar que hacen ya 6 años, y la verdad es que volví totalmente impresionado. Me preguntaba la gente y yo vengo impresionado. Es decir, los aeropuertos más avanzados del mundo les vi allí. No es que sea un especialista en aeropuertos, pero al nivel de los europeos y en algunos casos incluso mejores. Los trenes de alta velocidad más avanzados del mundo, hace ya 6 años que les vi allí, y la red más amplia, más extensa del mundo. Claro, es un país de 1.400 millones de habitantes, por tanto no es difícil, pero la red más extensa del mundo de trenes de alta velocidad la vi allí. No eran tan cómodos, aunque cada vez son menos cómodos también como los europeos, pero eran razonables, cómodos y hacían distancias muy largas en muy poco tiempo. Y me quedé totalmente impresionado de su productividad. Intenté hablar de la evolución de la productividad en ese país. Intenté hablar con alguno de los guías, y el guía, que era un viaje organizado que nos tocó en Shanghái, me dijo que él era filósofo. Y digo, ¿y cómo estás de guía? Y dice, bueno, es lo que he encontrado, no me disgusta, tengo contacto con la gente y estoy a gusto. Y le pregunté sobre estos asuntos y me dijo, sí, esa es la parte buena. Dice, pero para que te hagas una idea rápida, fácil, me dijo, mira, aquí el acuerdo entre el gobierno y las gentes es bastante sencillo. El gobierno nos da crecimiento económico muy importante, nos pone muchos bienes de consumo importantes y avanzados para lo que es el mundo, nos tiene más abandonados en otros bienes que son importantes. Él, por ejemplo, criticaba mucho la sanidad, con un componente de privatización muy elevado, que me contó que tenía entonces. Dice, y nosotros agradecemos eso y nos dejamos controlar totalmente. Puedo contar una anécdota. Nos llevaron a visitar unas instalaciones de una explotación de té, y una de las personas que iba, cuando volvimos al hotel, después de 25 kilómetros de autobús, se dio cuenta de que había perdido la mochila. Y entonces su marido era una máquina de hacer fotos, pues empezó a revisar las fotos y se dio cuenta de que al salir de la casa de Testa ya salía sin mochila. Y entonces le dijo al guía, ¿por qué no volvemos? Y dijo, sí, no, sin ningún problema, y volvieron. Y entonces, al llegar a esta explotación de té, una casa de té que te enseñaban los campos, te hacían una degustación de té, se lo comunicó el guía a las autoridades de la esta, y dijo, no es problema. Fueron al cuarto de las cámaras de televisión, y toda la casa de té, yo no me había enterado, tenía cámaras de televisión absolutamente en todos los sitios. Entonces dieron un poco retrospectivamente y comprobaron que tenía la mochila al entrar, que tenía la mochila con la degustación, que tenía la mochila en el campo, y se dieron cuenta de que luego fue al baño y que al salir del baño ya no tenía la mochila. Estaba absolutamente todo grabado. Entonces, claro, en el baño no había cámaras, como es obvio, y fueron y allí estaba. Allí, o sea, había seguridad, allí seguía la mochila, no tenía mucho dinero, pero tenía la documentación, que perder la documentación en el extranjero, en un país como China, pues las complicaciones son importantísimas. Y tenía eso. Entonces, y luego también, de la otra cosa que me di cuenta es de que en un trayecto, en el más largo que hice en tren de alta velocidad, que fue Pekín-Xi'an, creo recordar que fue, donde 700 kilómetros o algo así, le hizo en 2 horas y media, así, o sea, muy poco, pero me encontraba grúas en el campo más vacío, o sea, me encontraba, pero no grúas, sino cientos de grúas haciendo pisos de unas 30 alturas y en sitios donde no había nada de ciudad previa. Y entonces le pregunté al guía, y digo, ¿y esto lo ves como un peligro? Y dijo, sí, eso es un peligro, va a haber una crisis inmobiliaria. Y efectivamente ya los informes sobre China dicen que junto al problema tradicional de que le cuesta estimular su demanda interna, es decir, que haya capacidad de consumo para todo lo que produce, y por eso se orienta más hacia el exterior, pues hay otro problema muy importante de crisis inmobiliaria. Y ahí las crisis inmobiliarias son de unas cantidades astronómicas. El gobierno ha hecho esfuerzos importantes para que eso no repercuta totalmente en el sistema financiero, pero sí que ha acabado repercutiendo. Bueno, esa es la parte de China que yo pude comprobar, pero la parte que intuía, pero no la pude comprobar en toda su inmensidad, es la parte que tiene que ver con el adelanto tecnológico que supone. Este verano, creo que sí que fue en verano, encontré un artículo en la revista Sin Permiso, que la verdad es que a mí me dejó
sinceramente alucinado. Hice indagaciones posteriores a ver qué había de cierto allí y parece ser que casi todo lo que allí se decía era cierto. Y decía, se titulaba China destrona a Estados Unidos como líder mundial en investigación. Ya no estamos hablando de palabras menores, estamos hablando de palabras muy mayores. Y dice lo siguiente, el artículo que yo leí: en la última década se ha producido un profundo cambio en el mundo académico mundial que ha alterado fundamentalmente la jerarquía de la investigación científica. China, que en su día se consideraba un actor periférico en la ciencia de vanguardia, ha ascendido ahora a la vanguardia de la excelencia académica. Las últimas calificaciones hay varios índices. Este habla del Nature Index, que es el que se aplica fundamentalmente a la parte de la ciencia. Revelan una tendencia asombrosa. 9 de las 10 principales instituciones de investigación del mundo son ahora chinas. Solo queda Harvard entre las 10 primeras, que era la que siempre ocupaba el primer puesto. En esta parte más de la ciencia, además del campo científico, solo queda una, que es Harvard, de las 10. Cuando se publicaron por primera vez las clasificaciones de ese índice, del Nature Index Global, en el año 2014, solo 8 universidades chinas entraron en el top 100. Hoy en día en ese número se ha quintuplicado con creces. Es decir, no es una élite solo, hay alguna universidad que ya se sabía, sino que 42 instituciones chinas se encuentran entre las mejores del mundo, superando a las 36 universidades que tiene Estados Unidos. Ya solo tiene 36 entre las 100 primeras y a las 4 británicas de la lista. Claro, yo no alcanzaba a entender esa dimensión. Lo he hablado con algún colega y me ha dicho, no, bueno, es que este índice no es tan claro, hay otros índices que se aplican más y hay otros índices más para la calificación de las universidades, pero este es uno que en el campo de la ciencia más estricta pues tiene esa utilización. Por tanto, esto es lo que hay. Entonces, claro, a mí no me extraña que si de las 10 primeras universidades del mundo en este campo, en un índice que es reconocido internacionalmente, solo está Harvard y las 9 restantes son chinas, pues que Estados Unidos esté obviamente preocupado por esta situación, y yo creo que hace bien en estar preocupado por esa situación. China tiene problemas también, no pensemos que es una cosa idílica. Ya he dicho que tiene un problema tradicional de atonía de su demanda interna. Tiene otro problema tradicional que no acaba de superar, es que la inmensa mayoría de la actividad económica china es costera, es de la costa del Pacífico, y China es muy grande hacia el interior, y allí todavía no han llegado esos índices de desarrollo tan importantes, y tiene otro problema que es el que se le puede derivar de la guerra comercial que ha lanzado Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, esa es, yo creo que es, desde mi punto de vista, es sin duda lo que marca el carácter crecientemente conflictivo de la economía mundial por parte de Estados Unidos, ese intento por acotar el avance de China en las relaciones económicas internacionales. En Estados Unidos me piden que hable del post-segundo Trump, ¿no? Después de 2025, que es el eufemismo que se ha puesto para decir hay que hablar de Trump, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer. Pero claro, tengo un problema de partida, y es que ha pasado muy poco tiempo para que eso pueda tener poso importante. Bueno, lo voy a hacer a partir de las principales medidas, no las más conocidas seguramente, que ha ido adoptando Trump y que caracterizan la economía estadounidense en la actualidad, que hacen que tenga muchas tensiones con la economía china y con el conjunto de la economía mundial, porque él ha adoptado como campo de batalla el conjunto de la economía mundial, eso está claro. Bien, la primera ley que hizo fue de marzo del 2025, y esa ley era una ley que es muy típica de casi todos los presidentes estadounidenses, más de los republicanos que de los demócratas, que es una ley que dice que va a disminuir sustancialmente los impuestos en ese país. Si nos recordamos, Reagan, que fue el anterior presidente potente antes de Trump, y Trump en la primera época también lo hizo, y efectivamente en esta legislación de marzo pues ha rebajado sustancialmente los impuestos a los estadounidenses, sin que digan que eso va a suponer una merma seguramente en el gasto público, obvia, y por desgracia en los servicios públicos. Hay diferentes estimaciones, por tanto es difícil, sin conocer a fondo la economía estadounidense, cuál es mi caso, pero bueno, todas hablan de que es muy previsible un déficit como mínimo de 4.000 millones de dólares asociado a estas medidas. Bueno,
Estas medidas tendrán repercusiones importantes para la economía estadounidense. En principio, no tienen por qué tener repercusiones tan importantes para el conjunto de la economía mundial. Hay un segundo paquete de medidas que es al que más trompetería se le ha dado en primer lugar el propio Trump y se le ha dado también la prensa. Esa trompetería tiene que ver con el establecimiento de aranceles, con una carga teórica baja. La carga teórica baja, cuando se mete con Europa, se mete con el IVA, diciendo que el IVA en el fondo es un impuesto también a las exportaciones de otros países, lo cual obviamente no es cierto. Dice que algunos países también les ponen a ellos tasas, lo cual sí que es cierto, pero no en la potencia que él las ha intentado imponer. Y seguramente aquí es donde entra más en juego el estilo tabernario, el estilo, como decía otro día José Miguel, de negociador promotor inmobiliario que le impone Trump a la mayor parte de las cosas, ¿no? Juega fuerte y acabas ganando, es lo que yo creo que él piensa. Me ocurrió una anécdota también en el exterior. Yo voy muy poco al exterior, a pesar de lo que cuente hoy, que fue en Argentina. En Argentina estaba yo cuando ganó por primera vez Trump las elecciones, y el periódico Clarín de allí, de Argentina, estaba preocupadísimo. Y estaba preocupadísimo por una razón, porque allí acababa de ganar las elecciones Mauricio Macri. Y entonces Macri, la familia de Macri, que es riquísima en Argentina, había tenido negocios con la familia de Trump, y esos negocios habían acabado mal. Y entonces la familia de Macri le mandó a Mauricio Macri, el que luego fue presidente, a negociar, y le pegó una paliza a Trump, parece ser terrible en la negociación, paliza. Bueno, eso entre ellos se entienden, ¿no? Y entonces al volver, Macri hizo unas declaraciones incendiarias contra Trump y con su familia. Y entonces coincidió que ganó Macri, y a los 2 meses o así, 1 mes y medio, ganó Trump. Y la prensa argentina estaba muy preocupada. ¿Se tomará la venganza Trump con Macri como presidente por aquellas palabras que dijo cuando ganó Macri? Bueno, pues esto es lo que hay. Ese estilo, a mí me pidieron, yo creo que fue en el mes de mayo o junio también, me pidió una persona una entrevista en una radio sobre la situación de Trump, y él insistía en los aranceles. Y yo insistí varias veces en que sobre aranceles quería decir poco, porque como este estilo negociador es un poco alocado, pues yo quería decir poco. Cuando hubiese resultados, ¿y cuánto piensas que va a tardar? Mucho. Como estamos comprobando, mucho. Por desgracia se tarda mucho en estas cosas. Entonces, cuando pase un cierto tiempo y haya un pozo, pues se podría hablar más. Y claro, le decepcioné, porque claro, en aquella época abrías el periódico, aranceles, abrías las televisiones, ponías las televisiones, aranceles, y ponías las radios y aranceles. Claro, era un estilo muy tabernario, aquel cuadro que le puso mal a algún país que no existía y le puso, bueno, las anécdotas. Pero yo creo que en el fondo, pasado el tiempo, ese estilo negociador de Trump se ha abierto paso, y ha conseguido cosas, todavía es pronto desde mi punto de vista, pero ha conseguido cosas importantes para Estados Unidos. Si finalmente consigue llegar a un acuerdo con Xi Jinping sobre las tierras raras chinas y la exportación de tierras raras chinas, yo creo que no sería nada desmesurado decir que Trump, para los intereses suyos o para los de Estados Unidos, más entre comillas, pues ha conseguido algo de lo que quiere, que es recuperar también por la vía comercial algo del resurgir de Estados Unidos, no tanto por la vía del resurgir de la demanda interna, que eso va a ser mucho más complicado, sino por la vía de conseguir que los demás tengan dificultades importantes para acceder al mercado estadounidense. ¿Quién, desde mi punto de vista, van a ser los grandes perdedores? Desde mi punto de vista, los grandes perdedores van a ser 2 que tienen una característica común, que son México y Canadá. La característica común es que tienen firmado desde tiempo inmemorial un tratado comercial con Estados Unidos, NAFTA. Y ese tratado comercial lo que quería era la liberalización de los intercambios comerciales. Y este ha empezado golpeando a esos 2 países con mayores intercambios. México se rindió muy pronto, bueno, ahora está resucitando algo el debate. Canadá ha resistido bastante más, pero van a ser los 2 que van a estar con mayores problemas desde mi punto de vista. Porque sabemos pocas cosas de comercio internacional. Cuando se firmó el NAFTA, yo todos los artículos que leía decían: esto va a perjudicar a México y a Canadá y va a beneficiar a Estados Unidos. Y claro, si leías algún apartado más concreto, decía: no, pues el maíz y los yanquis se quejan de que el maíz mexicano va a entrar a saco en Estados Unidos. No, ha sido el maíz estadounidense el que ha entrado más a saco en México. Sin embargo, la industria
fronteriza entre México y Estados Unidos, la industria de maquila, la llaman algunos, de componentes para la electrónica y para el automovilismo y para la aviación, ha ganado en ese tratado. Entonces, todo esto es muy complicado. Pero el siguiente gran perdedor que va a haber de ese debate es Europa. La Unión Europea ha hecho un papelón, por decirlo rápidamente, un papelón. Es curioso, von der Leyen lo defiende al margen de las formas. Las formas fueron esperpénticas, a un campo de golf privado de Trump en Escocia, allí a rendir pleitesía, bueno, un campo suyo, privado, no en un sitio internacionalmente asistido, y aceptó aranceles del 15% para partidas muy importantes de las exportaciones de Europa a Estados Unidos. Aceptó más, aceptó incluso, sin nada a cambio prácticamente, aceptó incluso que íbamos a comprarle determinadas cosas. Bueno, que es una cosa que no se puede, nunca se había trabajado a nivel comercial. Y entonces aquí, para que lo entendáis rápidamente, la dicotomía es muy clara. Gobernantes en ejercicio, sí, con mayor o menor convicción en la Unión Europea, gobernantes retirados, todos diciendo que esto es una burla, es un escarnio. Ahí encontramos desde un exministro francés, Joaquín Almunia recientemente también lo ha dicho, Borrell también dijo algo parecido, todos los exgobernantes dicen que no, pero los gobernantes en ejercicio sí. ¿Hay algo más? No lo sé, lo desconozco, porque como las relaciones internacionales también se han hecho muy subterráneas, pues es muy difícil conocer si hay algo más o no, pero claro, tenemos que comprarle también, bueno, una cosa ya la sabemos claramente, y es que para apoyar militarmente a Ucrania le vamos a comprar armas a Estados Unidos, a la industria militar estadounidense, y las vamos a pagar los europeos. Bueno, entonces, la verdad es que a mí por lo menos me deja un poco asustado todas estas cosas. El perdedor es la Unión Europea, desde mi punto de vista, clarísimamente. Bueno, hay otra ley que se ha aprobado en Estados Unidos, que es menos conocida y que al día de hoy yo no la puedo evaluar tampoco, porque esta ley es más reciente, es de junio del 2025, se la conoce con el nombre de GENIUS, es Guiding and Establishing National Innovation for, y esto es lo más preocupante, Use Stable Coins. Aquí aparecen las criptomonedas. Claro, de las criptomonedas, es decir, que también afecta a las relaciones monetarias. Cuando se habló del campo de las relaciones comerciales, se decía en la Unión Europea, cuidado con esto, porque esto le va a traer a Estados Unidos problemas. Un problema que parecía bastante claro de inflación, un problema de desequilibrios en su balanza de pagos y que no iba a conseguir en relación con la hegemonía del dólar, y que no iba a conseguir lo que quería, que era la sustitución rápida de las importaciones de otros países por producción estadounidense. Y mire, yo siempre me quedaba con que le podía afectar al dólar, y aquellos días las páginas económicas de los países ponían mucho énfasis, hacían mucha incidencia en que esto le podía afectar al dólar, pero tiene su contrarréplica, y esta es menos conocida, está prácticamente a nivel ni siquiera de los diarios económicos. Yo he visto muchas referencias, he intentado buscarlas y no he visto prácticamente referencias, y esta sí que me preocupa. Esto es que por fin las criptomonedas se van a abrir paso también a nivel internacional. Las criptomonedas se van a abrir paso a nivel internacional. Él sabía que iba a tener problemas con la cotización del dólar, y entonces metió esta cuña para este asunto. Y dice que tiene que haber un nuevo tipo de criptomonedas que estén referenciadas en reservas de dólares, y que sean, por tanto, más estables de lo que habitualmente son las criptomonedas. Pero claro, el que estén referenciadas con reservas en dólares implica que los grupos que sacan estas stable coins, los llaman técnicamente, que he mirado hoy, el último día que he podido he mirado, y ya el mercado está hablando de entre unos y otros de unos 200.000 millones de dólares, no de cualquier cantidad. Hay un grupo que se llama Ether, que es el que más potente es, no es el más estable seguramente, sino que el más estable es otro que tiene como nombre un acrónimo técnico, CDI, pero bueno, es lo de menos. Y claro, les ha puesto una legislación para darle estabilidad, pero esa legislación depende, como siempre, de la capacidad de control que tengan las autoridades monetarias, en primer lugar, de la capacidad de autocontrol que tengan ellos mismos, ¿no? Cuando la crisis financiera yo aprendí una cosa que me parece interesante, que se la leía a un experto: no hay buena regulación que tape una mala práctica.
Y claro, aquí las prácticas van a ir con expertos en criptomonedas con todo lo que ello supone. Pero todos van a tener que buscar dólares a nivel internacional para poder estar en la reserva de esas criptomonedas internacionales que se pueden sacar al amparo de este programa, del programa Genius. Esto es muy preocupante. Esto hoy en día no podemos saber su dimensión, solo sabemos la dimensión del mercado que tienen estas criptomonedas, que son más estables que las otras, pero sí que sabemos que esta gente suele moverse con elevados porcentajes de especulación, y que la capacidad que tiene el propio sector público, el Tesoro estadounidense, incluso para controlar, pues es pequeña. Les hay mejores, por lo que he podido leer, a mí no me interesa, me imagino que a vosotros tampoco, y les hay peores, pero esto puede atraer problemas importantes a lo que hasta ahora era, como dijo Óscar el otro día, las relaciones monetarias internacionales basadas en una flotación más o menos limpia, más o menos sucia de las monedas en los mercados internacionales y con unas cotizaciones conocidas horariamente en los mercados internacionales, con lo cual, pero puede ayudar a resolver, no sé si resolver, pero sí puede ayudar a resolver los problemas que le plantea al dólar esta estrategia comercial tan agresiva que está planteando Donald Trump. Y esto a mí no me gusta, ¿no? Puede ser, no puedo decir al día de hoy si va a ser un factor de inestabilidad, pero puede ser un factor de inestabilidad. Sobre los aranceles yo no querría decir mucho más. Simplemente decir que a mí lo único que se me ocurre es, como hubo precedentes en Trump 1 de establecimiento de aranceles, ¿qué pasó después? Es lo único que tiene cierta consistencia analítica. Oiga, ya ha habido esto, vamos a ver qué pasó después. Bueno, básicamente lo que pasó después de Trump 1 fue que Biden los mantuvo. Biden mantuvo el 80% más o menos de los aranceles que había puesto Trump, que ya intentó tirar de una política arancelaria seguramente menos consistente que la de ahora y menos exitosa, clarísimamente, porque no le reportó casi ningún éxito en los mercados internacionales. Lo otro que se sabe por algunos estudios que he podido mirar es que sí que contribuyó un poco a incrementar la inflación, pero no fue tan importante como se decía en los primeros estudios sobre aranceles que se hicieron luego, y que desde luego ahora tiene una influencia geoestratégica mucho más importante que la que tuvieron entonces. Y se demuestra esa importancia estratégica precisamente por el cierto éxito que está teniendo en la imposición de estas cosas, y que seguramente Canadá ha resistido más, México parece ya también que va a llegar a algún acuerdo, si consigue un acuerdo de tierras raras de las que voy a hablar a continuación con China, pues ya sería el acabose, pero Europa la principal perjudicada. Europa es la principal perjudicada de los grandes socios comerciales. Los países más débiles tradicionalmente a nivel de comercio internacional pues seguirán con los problemas tradicionales que tenían, inestabilidad de sus precios, inestabilidad de sus ingresos de exportación, seguirán con esos problemas, pero esos no están siendo considerados en esta situación arancelaria. La segunda guerra de la que nos hablaban en esta introducción que encontré en ese artículo sobre la situación de la economía mundial, que estaba en guerras, decían ellos, es la guerra por los minerales y metales críticos. Esta guerra está muy asociada a la que ya planteó también Óscar el otro día del desarrollo de la inteligencia artificial o en general de los nuevos desarrollos tecnológicos que se imponen en la mayor parte de las economías avanzadas. Algunos ligados a sectores tradicionales, otros ligados a sectores tradicionales que se quieren renovar profundamente, como el automóvil eléctrico, como el motor eléctrico de los automóviles, y otros asociados a industrias mucho más complicadas, como son la aeroespacial y, sobre todo, la industria de la guerra, ¿no? Entonces, aquí los datos, no he traído, pero si alguno tiene interés luego podíamos verles, pero China también tiene cierta superioridad, sobre todo en algunos de estas tierras raras, o como se las quiera llamar, que tiene parte importante de las reservas conocidas hoy a nivel internacional. Entonces, creo que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo por intentar ver qué es lo que está pasando en Estados Unidos, sobre todo, que es el que va a la defensiva seguramente en estos casos. Bien, aquí también la secuencia es muy clara. El primer Trump intentó hacer algo, Biden intentó hacer algo y el segundo Trump va a saco.
sobre este tema. El primer Trump lo que intentó hacer era, ya veía que tenía una guerra que le podía resultar catastrófica con China en esa materia, y lo que hizo en aquel entonces fue sacar adelante un decreto presidencial, le sacó en diciembre del 2017, para asegurar, decía el decreto, el aprovisionamiento seguro de minerales críticos. Y lo primero que hizo fue sacar una lista, primera lista de materiales críticos. Es una de las más utilizadas ahora para ver la relación de esos minerales y materiales críticos en general. Y pone el mineral, el material, a continuación pone dónde se utiliza y a continuación pone un poco, eso no lo ponía la lista, pero se suele acompañar un poco de la situación de las reservas. Biden continuó con eso, pero a Trump no le dio tiempo a hacer mucho más. Estuvo 4 años, perdió las siguientes elecciones y no le dio tiempo a hacer mucho más. Simplemente, podríamos decir, llamar la atención sobre ese problema, pero no pudo hacer mucho más. ¿Qué hizo Biden? Biden lo desarrolló también posteriormente, pero lo metió en una ley mucho más complicada. Era una ley que concedía, se llamaba la Inflation Reduction Act, o sea, era una ley que lo que quería era reducir la inflación en Estados Unidos, y como orientación fundamental tenía también la idea de resolver las carencias que tenía en Estados Unidos en esta materia, pero tenía una segunda idea, que era la de facilitar la transición hacia un sistema de energías renovables mucho más potente del que tenía Estados Unidos entonces. Y empezó a hacerlo, supuso un estímulo brutal, muy importante, también desde el sector público. Todos se quejan de que otros estimulan desde el sector público, pero todos estimulamos desde el sector público. Supuso un estímulo muy importante desde el sector público a estas producciones. Por ejemplo, se dio mucha importancia en otorgar créditos casi a fondo perdido a la renovación de las baterías para el vehículo eléctrico. Y dentro de una diplomacia, a Biden le caracterizaba ese estilo más civilizado, una diplomacia que lo que buscaba era llegar a acuerdos con muchos países en esta materia. Los acuerdos, por ejemplo, la General Motors la inundaron de dinero para que hiciese acuerdos con Canadá y con Noruega, es decir, que era una estrategia más civilizada, pero desde el punto de vista no fue muy exitosa tampoco, desde el punto de vista más objetivo, a pesar de que construyó Biden toda una diplomacia de los materiales estratégicos con varios países que son buenos productores de eso: Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur, Chile, Argentina y algunos países africanos, pero no. Entonces ha llegado Trump, el segundo Trump. Aquí sí que ha ido al saco, no fue como la primera vez, vamos a elaborar un listado, vamos a ver cómo logramos autonomía de estrategia en estas cosas. Ha ido a saco y ha hecho una ley que se llama Defense Production Act, que esta es ya una orden ejecutiva. Bueno, primero hizo una orden ejecutiva y la hizo muy rápido, tomó posesión en enero. Allí la anuncian muy pronto la posesión, las elecciones son en noviembre, se toma posesión en enero y en marzo ya tenía su orden en la calle. Y lo que busca básicamente son asegurar ahora sí la estrategia, la autosuficiencia en materia de estos minerales al precio que sea. Y para él el precio que sea tiene 2 ejes importantes. Los 2 ejes importantes son, en primer lugar, simplificar brutalmente los procedimientos en Estados Unidos. Es decir, para abrir una mina de estos minerales era complicadísimo, había una doble tramitación administrativa, en la Unión Europea también la hay. Pues él dijo, esto se acaba. Y de las 90 semanas que se tardaba, de las 200 semanas que se tardaba en ocasiones, quiere pasar a 10 semanas. O sea que aquí ya, para los que estamos en estas cosas, alegaciones medioambientales fuera, resistencia social fuera, todas estas cosas que dificultan el desarrollo de esa minería, porque es una minería muy dañina para el medio ambiente. Y entonces esa es la primera cosa que hizo, esta ley lo ponía claramente. La otra cosa que hizo no está en la ley, pero está en su práctica. Y nos permite entender también algunas de las cosas que han aparecido mucho en los periódicos, pero que han aparecido con poca explicación. El enconamiento con Canadá. Trump ha dicho así de abiertamente, el 51 Estado de la Unión va a ser Canadá.
Claro, los canadienses se resisten, Trudeau se resiste, pero esto ha dicho realmente. ¿Por qué? Porque Canadá tiene buena cantidad de materiales y metales estratégicos. Por tanto, todas esas cosas que vemos con Canadá, de que se insultan hasta por los calcetines y estas cosas, tienen un trasfondo. Canallas hay muchos, tontos menos. Tienen un trasfondo y es el interés que tiene en Canadá. Él va lanzando. Hasta ahora con Canadá no ha conseguido nada. Otra cosa que vimos también a comienzos, rápidamente, en la primavera, fue Groenlandia. Empezaron a aparecer muchísimas noticias sobre Groenlandia. De Groenlandia ya tiene una base militar Estados Unidos. Y la verdad es que es un poco ficción que Groenlandia sea Dinamarca, pero es, ¿no? Pero Groenlandia parece ser que sí, que he visto yo estimaciones más objetivas de que eso es un asunto bastante interesante para Estados Unidos. Y Ucrania tiene una situación un poco complicada. Ucrania también es buena en este tipo de materiales, no tan potente como Canadá, ni tan potente como Groenlandia, pero es buena. Tiene una situación endemoniada, que es que una parte de las reservas de Ucrania están en las tierras que ahora controlan los rusos, en el Donbass y en esa zona sobre todo, en las tierras que ahora controlan los rusos. Pero claro, el día que se cabreó con Zelensky y le echó la bronca fue porque se negó a firmar este acuerdo para la explotación de las materias primas. No por otra razón, sino por este acuerdo sobre las materias primas. Luego volvió, parece ser que se ha firmado, no es muy público, no es muy conocido, pero tiene este asunto. Posiblemente una parte, esto lo aventuro yo, pero he leído cosas, pero creo que conociendo a los personajes no es muy difícil, de las negociaciones Zelensky-Putin-Estados Unidos, sea por el reparto de las reservas de materiales críticos que hay en las zonas ocupadas por Rusia y en el resto de las zonas, que ya hay acuerdo. Ahí sí que hay acuerdo, no se conocen bien los términos del acuerdo, pero ahí sí que hay acuerdo entre Ucrania ya y Estados Unidos. Esto lo acabó firmando Zelensky. O sea que parte de esta diplomacia que parece un poco exótica a veces, no es tan exótica, sino que si mira uno el mundo, tiene sus intereses. Tiene sus intereses muy claros. Esto es lo que hay. Es decir, hay que intentar entender al personaje en sus intereses MAGA, en sus intereses de hacer a América grande de nuevo, que son los únicos intereses que ha explicitado y que son bastante claros. Ya digo que si consigue, no sé, estos días está empezando a aparecer en la prensa que posiblemente se vean estos días en este viaje que está haciendo por el sudeste asiático Trump y Xi Jinping, y que no se descarta que lleguen a un acuerdo sobre tierras raras, que es la que está dificultando y está haciendo que se maniobre continuamente en torno a los aranceles con respecto a China. Un día son el 20, otro día son el 50, otro día no me das tierras raras, son el 100, otro día te bajo a 50 si te portas bien. Esperemos. Pero si hay un acuerdo sobre tierras raras, seguramente sea más conocido el nivel estratégico que ahí existe, ¿no? Que es un problema muy serio para el relanzamiento de algunos sectores en Estados Unidos. Seguramente a Trump no le preocupe tanto la industria del automóvil, porque yo creo que la industria del automóvil de Estados Unidos es muy difícil que pueda recuperarse a nivel de lo que fue, sino que le preocupe mucho más a otros niveles geoestratégicos que tienen que ver con el armamento y con la carrera espacial. Seguramente tenga más que ver con esos intereses, pero bueno, ahí casi todos los informes son clasificados, es muy difícil el acceso a ellos y por tanto nos movemos un poco dando palos de ciego, casi todo el mundo. Pero lo que sí que me parece destacable es veamos menos las partes folclóricas de estos asuntos y veamos más las partes sustanciales de estos asuntos que desde mi punto de vista la tienen, ¿no? Y es importante. Bueno, tengo preparado también una parte relativa a la demografía, pero no sé si voy a poder con todo. La parte de la demografía, la reflexión que he leído es que estamos... voy a contar las cifras porque esas no me las sé. Lógicamente, no me las sé de memoria, pero estamos en una población mundial que es muy importante, que nunca se pensaba que podíamos haber llegado allí, pero que hemos llegado, y que las previsiones, aunque son menos exageradas de lo que eran hace unos años, todavía son muy importantes, ¿no? La evolución de la población
a través de la tasa anual de crecimiento, ha pasado, voy a utilizar solo 3 categorías de países, esto es brocha gorda, gordísima, pero es la que utiliza el Banco Mundial, habría que ir mucho más en detalle, ha pasado para los países de renta elevada, en lo que es más indicativo de lo que puede seguir siendo, que es la tasa anual de crecimiento de la población, del 1,15 en 1950 al 0,4 en el 2022. Ha subido un poco desde el 2018, tuvo alguna bajada, pero luego ha subido un poco en el 2018. Para los países de renta media, la tasa anual de crecimiento era del 2 en 1950 y ha pasado al 0,8 en 2022 también, con un ligero repunte en ese año, hacia cifras de 2022 y 2023, y que donde está la cosa más complicada, es obvio, bueno, complicada. Me gustaría huir de palabras que puedan dar una visión catastrofista de este asunto de la población, que yo no comparto. Donde está la cosa en mayores tasas de crecimiento es para los países de renta baja, que tenían un 1,2 de crecimiento anual de la población en 1950 y han pasado a un 2,73 en 2023, que aquí sí que hay datos ya para el 2023. A este ritmo de crecimiento se puede hablar de hipótesis solo, pero las hipótesis van entre una duplicación de la población en 80 años a otras que hablan de que los de rentas bajas sí que duplicarán la población en un periodo mucho más corto de tiempo, que son 25 años. Es decir, que la demografía también va a operar añadiendo tensiones a la economía mundial. Lo que está produciendo es un paso la transición demográfica consiste básicamente siempre en un paso de un modelo demográfico tradicional con alta natalidad y alta mortalidad a un avanzado, donde ya la mortalidad baja sustancialmente y la natalidad pues también baja, pero todavía se mantiene en niveles altos. Claro, lógicamente la principal repercusión de esto tendría que ver a los ritmos actuales de consumo a nivel internacional con los problemas medioambientales, a nadie se le escapa. Yo creo que en las negociaciones internacionales y en el movimiento ecologista también, no hay ningún problema, nos equivocamos radicalmente sin decir que solo aceptábamos un debate, y ese debate era las tasas per cápita para hacer comparaciones internacionales. Nos embarcaron en las tasas por países, y las tasas por países, pues claro, a nivel de solidaridad internacional y de justicia climática dicen poco, pero ese problema ya le arrastramos, y esta situación, que va a tener repercusiones obvias en el consumo de recursos en los próximos tiempos, y que también va a tener repercusiones obvias en la satisfacción de las necesidades básicas en los países de renta básica, por abreviar, voy a ir abreviando bastante, pues va a plantear que las migraciones, todas las migraciones y las migraciones por motivos climáticos en particular, pues sean todavía una realidad importante en la economía mundial. Las migraciones, por decirlo rápidamente, son muy benéficas en las primeras etapas para los países de los que salen, se les alivia su presión poblacional, entran remesas de migrantes rápidamente. También son benéficas en un primer estadio en los países a los que llegan, pero luego ya son menos benéficas desde el punto de vista estrictamente macroeconómico para los países a los que llegan, y si la parte de la emigración que se queda en el país de destino pues cada vez va disminuyendo las remesas que reenvía a su país, porque cada vez tiene más vocación de quedarse en el país al que ha llegado, y entonces también dejan de ser beneficiosas para los países de salida. Pero bueno, esta es otra tensión que va a marcar. En Europa estamos todavía, en la Unión Europea y en Estados Unidos, a pesar de todas las chorradas que dice Trump en esta materia, están todavía en la parte donde los beneficios macroeconómicos son bastante obvios, pero si no se produce un incremento paralelo de los servicios sociales, pues en España también puede haber problemas en esos servicios sociales. Hay un autor que es Javier de Lucas, que
bueno, es experto en este tema de las migraciones y le oí un día, curiosamente me levanté pronto por la mañana y me aburría en las radios que puse y puse la COPE y estaban entrevistándole y es un tío que sabe de esto y decía, no, es que España tiene un problema muy serio, se está incrementando la población sustancialmente y no está incrementando al mismo ritmo los servicios sociales, o los servicios sociales o los servicios sanitarios o los servicios escolares y esto va a traer problemas muy serios, dijo él. Él no se pronunciaba sobre las locuras que tienen algunos en relación con esta materia, pero dice que si no se les atiende, pues esto va a ser un problema importante, que también va a añadir tensiones, lógicamente, en esta escala internacional. Ya para acabar, querría hablar del problema de la guerra de las guerras. O sea, que hay muchas guerras, pero la que más me preocupa a mí, la que más me sigue preocupando a mí, es la guerra de las guerras, ¿no? La guerra de las guerras está dando lugar también a mucha fanfarria desde mi punto de vista en los medios de comunicación, ¿no? Esa fanfarria en los medios de comunicación es, por ejemplo, en España está centrándose fundamentalmente en si estamos haciendo el 2% del gasto público en materia de defensa y de asuntos militares o no lo estamos haciendo. Hombre, me hace gracia y me resulta paradójico que yo antes, cuando quería saber algo sobre las cifras de España, tenía que acudir al Centro María de la, que es un centro asociado a Justicia y Paz, en sus comienzos a Justicia y Paz, en Barcelona, en Cataluña, y leía allí las cosas y ya me decían, no, si estamos por encima del 2% desde hace años. La técnica utilizada son los cambios de créditos que se hacen durante el año sin que se entere ni siquiera el Parlamento, ¿no? Entonces me acordaba de que una vez yo conocía a Juan Francisco Martín Seco, le leo todavía, era un hombre sólido, consistente. Ahora yo creo que es demasiado anti-Sánchez desde mi punto de vista, pero bueno, tampoco le faltan razones. Y me acuerdo de que este señor fue interventor general del Estado en la época del PSOE, yo creo que de Felipe González. Es un poco contradictorio. Luego le hicieron director de Minas de Almadén, que claro, si había algo problemático desde el punto de vista medioambiental en España eran Minas de Almadén. Pero este señor un día le leí una frase que me pareció muy brillante. En conversaciones mías, decía Juan Francisco Martín Seco, con el abogado del Estado en la intervención general, me dijo, Juan Francisco, desengáñate, el presupuesto es un único crédito y además ampliable. Claro, y este sabe, este ha sido interventor general del Estado. Desengáñate, el presupuesto es un único crédito y además es ampliable. Por tanto, no le des más vueltas, lo harán lo que quieran. Por eso podemos sobrevivir ahora con tantos años sin presupuesto público, porque es un único crédito y además es ampliable. Si además la recaudación aumenta por motivos que no vienen al caso, pero que no son muy correctos desde mi punto de vista, algunos, otros sí, pues esto es lo que hay. Entonces, la paradoja era que yo antes tenía que ir al Centre de l'As a ver en cuánto estábamos del gasto público y ahora, y ya lo dije, en cuanto pasó esto, ya dije, coño, ahora el gobierno va a utilizar, y efectivamente ha empezado a utilizar los criterios de contabilización del Centre María de l'As para decir, OTAN, estamos por encima del 2%. Para salir de esa dinámica que yo la considero infernal y un poco absurda, la OTAN es una organización militar, he cogido un artículo de un francés que se llama Claude Serfati, que dice, si no hace falta ir a la OTAN, cojamos la estrategia de la Unión Europea sobre el incremento del gasto en defensa. Y esa estamos todos de acuerdo, dice él. Y esta habla del 3,5% en una primera etapa y de un 5% en una segunda etapa. Por tanto, ¿de qué estamos discutiendo? Si la propia estrategia que hemos aprobado en la Unión Europea, tengo por aquí todas las referencias, pero bueno, para abreviar, porque andamos un poco mal de tiempo, si la propia estrategia que hemos aprobado en la Unión Europea lo que quiere es eso, entonces vamos a dejarnos de eufemismos, vamos a llamar a las cosas que todos en la Unión Europea aprobamos por su nombre. Y claro, eso no es el único problema. El problema que viene asociado a eso es que eso es abandono de cualquier política de relaciones internacionales basada en el diálogo y en la cooperación. Abandono total. Los datos que ofrece el SIPRI, que es el Instituto de Estudios de Estocolmo, que son los más prestigiosos a nivel internacional sobre gasto militar, pues dicen que desde hace ya 10 años está incrementándose el gasto militar en todo el mundo y está incrementándose el gasto militar en la Unión Europea. O sea, no vamos a discutir lo que es evidente, lo que los institutos más prestigiosos, María de la en España o el SIPRI en Estocolmo, pues nos llevan diciendo mucho tiempo, y Serfati dice lo mismo. Dice, ¿de qué estamos discutiendo? Pero si es lo que hemos aprobado, si hemos cambiado nuestra política con un documento de este año también.
a favor de eso. No discutamos bobadas, que es lo que nos dedicamos en los medios de comunicación, o se dedican, vamos a discutir todos los días y cojamos al toro por los cuernos. Abandono de cualquier política de cooperación, abandono total. Es decir, Vicent Fisas, otro histórico del movimiento por la paz y el desarme, pues ha sacado un libro, un poco su último testamento, tiene problemas de salud y es el último libro que ha sacado, y es que leer los capítulos, y claro, pues es que esto es blanco y en botella, o sea, no sé de qué hablamos. Por algo le procuraron apartarle de otro centro que era muy bueno, que en materia de estudios de paz y desarme, que era el CIDOB, Centro de Información y Documentación de Barcelona, que dependía de la Diputación de Barcelona. Dependía de la Diputación de Barcelona, controlada desde hace ya unos años por el Partido de los Socialistas de Cataluña, y claro, qué mejor cosa que decir, bueno, tienes problemas de salud, pues venga, es buen momento para que salgas de la dirección de este centro. Y han puesto a otro que es mucho más capillista, mucho más a favor de estas cosas. Yo creo que aquí es donde no merece la pena perder mucho tiempo en discusiones internacionales. El presupuesto es un único crédito y además ampliable, y estamos superando ya el 2%, estamos más cerca del 3% de nada. Lo que pasa es que con técnicas muy civilinas, y los demás países quieren ir hacia el 5%, o sea, lo tienen claramente. Los países que son fronterizos de alguna u otra forma con la Unión Soviética lo tienen clarísimo, otros países que no son fronterizos también lo tienen claro, y España pues entrará, seguramente con los parámetros actuales, entrará, si no hay una fuerte oposición social, en esa vía. No me cabe ninguna duda, y me parece que nos están poniendo la zanahoria a ver si nos equivocamos un poco, pero el palo está encima de nuestras cabezas, y todo incremento del gasto público en defensa o gasto militar se hará a costa de otros elementos del gasto público que, como he dicho antes hablando de la migración, son mucho más necesarios, porque es muy bonito crecer al 2,5%. Claro, si la población crece espectacularmente como consecuencia de la llegada de inmigrantes, el 2,5%, si le pones en términos per cápita, ya es una bajada, ya no es un crecimiento del 2,5%, es mucho más espectacular. Y si le pones en términos de proyectos sociales, pues la cosa todavía se complica más. Hoy, no un día de estos, hoy en El País, titular: la pobreza crónica repunta en España y ya atrapa a 6,7 millones de personas. Pero ¿qué debate económico tenemos en este país? Que este titular está un día y pasa desapercibido. ¿Qué debate económico tiene el Parlamento de nuestro país que esto pasa desapercibido? Esto me parece increíble, o sea. Bueno, y ya querría acabar, y para acabar voy a volver a Ferrajoli, que es con el que empecé. Si encuentro un papel, porque esto es a veces un poco complicado. Bueno, si no lo encuentro es igual, creedme, pero por aquí lo tengo. Luigi Ferrajoli es un constitucionalista italiano, muy prestigioso. Para mí el que más, yo no soy experto en constitucionalismo italiano, pero en Europa posiblemente el que más, y en Italia reconocido por parte de todo el mundo. Luigi Ferrajoli tiene una obsesión en los últimos tiempos, que es volver a hablar de las constituciones, y tiene una doble línea de trabajo. Una es la línea de trabajo de incorporar a las constituciones los elementos novedosos que no estaban cuando se discutieron las constituciones europeas en los años después de la Segunda Guerra Mundial, que tienen que ver básicamente con el medio ambiente, con la paz y el desarme y con estos temas, y él se esfuerza en ofrecer proyectos constitucionales renovados que recojan estas cosas. Pero la otra obsesión que tiene, y la tiene por italiano, es que le preocupa ese vaciamiento constitucional del que hablaba al principio, y aquí voy a hablar de política más estrictamente, ¿no? Ese vaciamiento constitucional del que hablaba al principio, que seguramente es al que ansía Trump, unos días con más brutalidad. Está incluso, algunos periódicos dicen que quiere quitar lo de los 8 años de mandato y prolongarlo, otros días el mismo periódico te pone Trump quiere eso, pero ve con buenos ojos un doble ticket entre su vicepresidente y Rubio, el ministro de Asuntos Exteriores. Cada día te ponen una cosa, la verdad es que cada vez da menos ganas de los periódicos y las ponen con los mismos titulares en todos los periódicos, pero bueno. Y le preocupaba este vaciamiento constitucional, al menos el que vivió en Italia, el que vivió con Berlusconi, con Silvio Berlusconi. Y entonces hizo un libro que no pasó muy así en España, muy llamativo en España, que se titulaba Los poderes salvajes. No tenía otro título que Los poderes salvajes. Y hablaba del vaciamiento constitucional que se estaba empezando a producir en Italia. Claro, si uno lee con Berlusconi, si uno lee la biografía de Berlusconi, sabe que era militante del Partido Socialista Italiano.
Cuando empezó a hacer su fortuna, era militante del Partido Socialista Italiano, que hizo una parte buena de su fortuna en alianza con Bettino Craxi, que era el líder máximo del Partido Socialista Italiano, que en el gran proceso de Tangentópolis acabó también, acabó sancionado, castigado, y se piró hacia Túnez. Se piró hacia Túnez para no cumplir la condena que tenía este señor. Pero si luego a continuación lee cómo completó la obra Silvio Berlusconi cuando ya llegó a la presidencia del gobierno, el vaciamiento constitucional que hubo allí, con la aquiescencia de casi todos los partidos, incluyendo, para desgracia mía, por lo menos, el Partido Comunista Italiano, fue terrible. A mí, si me dicen, ¿qué opinas de esto de los sistemas electorales? Yo suelo contestar con frases lo más sencillas posibles, pues que no les entiendo. En España no lo entiendo en España y no les entiendo en Europa. Porque artículo primero de la Constitución italiana, el poder reside en el pueblo italiano. Artículo segundo de la Constitución española, el poder reside en el pueblo. Pues qué mejor sistema electoral que el que intente que toda opinión del pueblo aparezca en el Parlamento, ¿no? Si el poder reside en mí, oiga, yo solo soy el 2,5%, es una desgracia para mí, pero 2,5% ¿qué tiene que hacer en el Parlamento? Bueno, Italia tenía una cosa que se llamaba, un sistema electoral que se llamaba el sistema de restos. Como había que adscribir, como aquí, por circunscripciones electorales, pues se adscribía por circunscripciones electorales. Pero todo voto que no había computado en primera vuelta en su circunscripción electoral iba a un colegio nacional de restos, se sumaban todos ellos y se asignaban para los partidos que se habían presentado. El que se había presentado en toda Italia tenía más posibilidades que el que solo se había presentado en algún sitio. Claro, fijaros bien nuestro sistema electoral. Bueno, pues eso fue lo primero que se cargó Berlusconi, con la aquiescencia del Partido Socialista Italiano y con el mirar para otro lado, no vamos a ser tan injustos, del Partido Comunista Italiano. Esto, la obra de vaciamiento constitucional, y solo he cogido un caso, que es este. Pero el sistema de partidos, es que lo que no encuentro, pero lo tengo, es el índice. Había cogido citas, también las tengo, pero no merece la pena, por abreviar. Había cogido el índice del libro de Ferrugioli. Y el índice del libro de Ferrugioli es que me quedo alucinado porque es mimético a los problemas que yo, no sé si otros, pero yo al menos percibo en estos momentos en el sistema político español. Los partidos políticos como oligarquías. Pues tiene un capítulo entero, pero bueno, es que aquí no. Si es que aquí la mayor parte de los partidos políticos, también de izquierda, sobre todo en el caso del Partido Socialista, hacen lo que dice el jefe y se acabó. Las carreras políticas eternas, que empiezan a los 18 años y acaban con la jubilación. Pero es que aquí no, ¿o qué? La cooptación en otros cargos. Claro, estos días nos estamos enterando, ha pasado con todos, pero nos estamos enterando de que el gerente anterior del Partido Socialista dirige la empresa nacional de uranio. El sueldo son 150.000 euros al año, no es cualquier cosita, pero carreras políticas eternas. Es decir, que el índice del libro de Ferrugioli se puede aplicar tal cual. Aquí, la no renovación de cargos. Yo soy militante de Izquierda Unida, es público y notorio, por tanto lo sigo siendo, además, y voy a pocas cosas, pero en las últimas elecciones se querían cargar un sistema que había de rotación, que la habíamos puesto nosotros mismos, y con los mismos, esto sí, ya la comodidad es absoluta, con el mismo párrafo introductorio se querían cargar la esencia del sistema. El párrafo introductorio decía, es muy buena la rotación para que no se profesionalice la política y tal. Punto y seguido. Los que han estado hasta 12 años podrán estar hasta 16. Oiga, pero ¿esto cómo puede funcionar seriamente? Esto es imposible que funcione seriamente. Es decir, que yo creo que una parte de la repolitización que hay que empezar a hacer, yo me fijo en la de la izquierda, también la derecha tiene sus muchas cosas, por desgracia, tiene que ser por empezar a hablarnos con cierta claridad, sin eufemismos, si es posible, ¿no? El otro día hubo un acto en Madrid de la Fundación Hogar del Empleado, y yo no estuve, pero he visto el vídeo, y en el vídeo hablaba un señor que yo siempre le he tenido como referencia en lo que es la ayuda oficial al desarrollo, que se llama Carlos Gómez Gil. Y este señor, en su intervención corta, hablaba también, se atrevió a hablar de estos temas, con palabras un poco más escogidas que las mías, pero que vienen a decir lo mismo. Y contó una anécdota. La anécdota es para echarse a llorar.
el Parlamento tiene la facultad de convocar a expertos para ilustrar un proceso legislativo sobre una nueva ley de cooperación al desarrollo. Y contó que le llamaron a él los partidos de izquierda, un partido de izquierda, no sé quién fue, me da exactamente igual. Y que estuvo interviniendo continuamente, tal, el tiempo que le habían dado, y que hablaba continuamente de las cifras del CAD. Pero claro, como este siglo de las siglas, siempre que se habla de una sigla hay que decir a qué corresponde, pues no la dijo. Y el CAD es el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, que es seguramente el que se le reconoce en cierta autoridad en materia de datos, todos esos asuntos. Y lo que cuenta al final, que es pavoroso, es que la parlamentaria, pone que es chica, no tengo ningún afán en destacar esto, que le preguntó, que además era joven, que le presentó y estas cosas, al acabar le dijo: oye, Carlos, has hablado mucho del CAD, ¿qué es el CAD? La parlamentaria que estaba, la presidenta de la comisión, además, sí, que estaba, Óscar estuvo en ese acto, que estaba allí, le pregunta al experto interviniente que qué era el CAD. Claro, me imagino que este señor pues saldría con el alma a los pies, me imagino. Entonces, hace falta un esfuerzo de repolitización positivo, que yo creo que pasa fundamentalmente en el seno de la izquierda, porque empecemos a contarnos con tranquilidad, con naturalidad, sin volvernos locos estas cosas, porque sin contárnoslas y sin explicárselas a la sociedad, cualquier esfuerzo pues tenderá prácticamente a ser vano. Aunque haya gobiernos de la izquierda, que pueda existir formalmente, tenderá a ser vano en que la mayor parte de las cosas de las que debe cambiar la sociedad pues sigan como están. Pero 7 años después de un gobierno apoyado por toda la izquierda española, el primero que tenía esas características, que tengamos que poner que la pobreza crónica repunta y ya atrapa a 6,7 millones de personas. He traído algún recorte más del problema de la vivienda. Hablan del problema de la vivienda como si fuese de otro mundo. El problema de la vivienda como si fuese de otro mundo. O intentan rizar el rizo sobre el propietario de un piso para tal. Pero ¿cuántas viviendas públicas en alquiler ha hecho usted en los últimos 7 años? Cercanas a cero. Pues ya está. ¿De qué hablamos? Vamos a hablar de cosas serias. Entonces yo creo que la condición para que haya esto es que hablemos con seriedad de cosas importantes, que no nos perdamos por los 5.000 titulares que hay cada día de todas estas cosas, de que, bueno, sí, son muy desagradables a veces, ¿no? Si Trump ha hecho un vídeo con inteligencia artificial echando mierda sobre los manifestantes, ya está, vale. Es así de canalla este señor, pero venga, pongámonos a las cosas serias, que me parecen mucho más importantes que esto. Muchas gracias. Un rato, bueno, aceptable para dialogar, comentar cosas en torno a lo que nos ha comentado Javier, o para dialogar también con Javier. ¿Quién se anima a romper el diálogo? Sí. Perdón, he encontrado el índice que decía. Claro, tenía las citas primero, pero he encontrado el índice. 2.2. Los conflictos de intereses en el vértice del Estado, el patrimonialismo populista. 2.3. La integración de los partidos en las instituciones y la pérdida de su papel de mediación representativa. Y no habla solo de Berlusconi. 2.4. El control de la información, 2 patologías. 3. La crisis por abajo de la democracia política. La homologación de los que consienten y la denigración de los discrepantes y de los diferentes. 3.2. La despolitización masiva y la disolución de la opinión pública, la primacía de los intereses privados. 3.3. La crisis de la participación política. 3.4. La manipulación de la información y la decadencia de la moral pública. 4. Los remedios de la crisis, el método electoral proporcional, la exclusión de los conflictos de intereses, 3 formas de separación de poderes e incompatibilidades. En España no tenemos regulados ni los lobbies. Esto es lo que hay en España. La democracia interna de los partidos y las formas de democracia participativa. Y 4.4, la reforma del sistema de información. Este libro tiene ya casi 20 años. Este libro tiene ya casi 20 años. A los buenos no les hacemos ni puto caso. A las bobadas nos fajamos en discutir con el contrario. Perdón. Te iba a comentar que en estos días, bueno, sin ir más lejos, ayer el Papa ha sacado una carta que titula Dibujando mapas de esperanza, y que tiene que ver con el jubileo de la educación.
en el ámbito de la educación en el que estamos muchos y que conocemos, en este panorama un poco, por así decir, adverso, ¿tiene alguna incidencia en la ecuación el mundo de la educación? ¿Tú crees que cuando en las clases se nos llena el lenguaje de participación, de colaboración, de un mundo mejor, al final eso repercute, esa presión social todavía está sujetando alguna red solidaria en la sociedad? Yo conozco poco de ese mundo, pero y soy muy escéptico con respecto a la educación. Yo creo que la educación, y he sido profesor de universidad, que ya nos llegan un poco más educados, se supone, o más mal educados, se supone, pero bueno. Yo concibo, para mi cabeza, he dicho, esto es como el tejer de día y destejer por la noche. Es decir, yo creo que la educación es una labor de colaboración entre el sistema educativo y las familias, y una estructura como la de la familia. Y yo creo que lo de positivo que teje la educación se desteje, no en todas las familias ni mucho menos, pero se desteje mayoritariamente en las familias por la tarde-noche. Eso es mi primera idea, pero no es muy fundada, seguramente sea algo visceral. La segunda, que es más objetiva, leyendo sobre demografía, he tenido que leer sobre todo porque andaba muy despistado, claro, he encontrado que una de las ventajas de la evolución demográfica de los países avanzados es que con el mismo sistema educativo y, digamos, los mismos medios incluso, como baja sustancialmente por la evolución demográfica el número de alumnos, pues el número de alumnos por aula baja sustancialmente. Y en el artículo que lo leí ponía ejemplos, todos los que aparecen los primeros en el informe PISA, que son Corea del Sur, Singapur, Taiwán y estos, y no hablaba nada, en aquel artículo no hablaba nada del informe PISA en los países europeos. Es decir, que ha bajado en bastantes, ha bajado la ratio de alumno por profesor y yo no percibo, o no lo percibo a la luz de los informes que intentan ser objetivos, no tengo capacidad para decir si el informe PISA es bueno o no parece que esto haya mejorado sustancialmente. En ninguna de esas dos características, el tejer del día para destejer por la noche en el hogar y el otro asunto, que es que no parece que la disminución del número de alumnos por aula haya dado efectos tan positivos en España, incluso por comunidades autónomas. Aquí parece que no estamos mal, pero Cataluña, Madrid, el País Vasco, que tiene muchos medios, son un poco desastrosos, pero no soy experto. Y en cualquier caso hay que estimular que siempre se haga una función educativa importante. Yo no me fío tanto de ella, pero yo que lo tuve que aprender casi todo en la calle. Y sin los padres trabajaban una pila de horas de la hostia, no estaban a pamplinas. Si éramos 6 hermanos, pues no estaban a pamplinas. Bueno, pamplinas. No estaban a la atención continuada. Ahora, de 6 hermanos, tú sabías tus tareas desde los 6 años, vamos, como el primero, y no te librabas de ellas, no te librabas de ellas. Pero más que nada, si la educación puede ser un sistema de compensación de la desigualdad o sí, en ese aspecto sí. En ese aspecto sí, pero por desgracia la persistencia de la calidad de en buena medida con la situación socioeconómica de las familias, pues todavía es potente. Sí ha servido, no sé si sirve ahora todavía, pero sí que ha servido algo, pero no en la medida en que se ha generalizado la educación, incluso la superior sí, pero no sé si mucho más. En España, la principal forma de encontrar trabajo no es el servicio público de empleo, que tenemos uno, sino que son estos otros mecanismos indirectos. Tenemos lo de Palestina, o sea que no tenemos tampoco. Hace un par de días leí un artículo que decía que la economía estadounidense tenía una deuda de, creo que unos 28 billones de euros. Era preguntarte, aparte que yo veo la figura de Trump como
no sé, estoy viendo las figuras de los presidentes de gobiernos mundiales como populistas. Y Trump, Sí. ya sabemos que es un empresario que se ha arruinado y se ha levantado creo que 3 veces en su vida. Lo que te preguntaba, Javier, es que si tú crees que puede surgir, que puede haber otro crash como el del 29. Vamos a ver, factores de crack. De crash del 29, como aquella que en la bolsa colapsó allí en los Estados Unidos. Factores de crisis siempre hay. No hay más que leer algún libro de estos clásicos. Breve historia de la euforia financiera. Tenemos una pila de crisis, siempre hay. Y ahora no es desdeñable que haya una crisis financiera. Esa crisis financiera asociada a la deuda no la veo tan claro porque todos los organismos internacionales están demasiado, desde mi punto de vista, vigilantes en que no se incremente la deuda. Hay países que por su situación internacional pueden tener mayor incremento de la deuda y en Estados Unidos se va a producir casi seguro la paradoja de los republicanos austeros, que dicen que el Estado no tiene que crecer la intervención en el sistema público, bajan los impuestos y suben suben el déficit público sustancialmente. Pero no comparemos los demás países con Estados Unidos porque ellos tienen unas formas de financiación de su déficit que los demás no tenemos. Cada vez menos, pero han tenido. Por poner un ejemplo, el otro día Óscar contaba la crisis monetaria de los años 70 del siglo pasado. Y en esa crisis, cuando Nixon la precipitó diciendo se acaba la paridad oro-dólar y se acaba la libre transformación de oro en dólares, de dólares en oro, que podían hacer los bancos centrales europeos. Lo dijo y se acabó. Y los que habíamos acumulado dólares, que éramos entonces los países europeos y Japón, pues nos quedamos ahí. Pero es que eso dijo Nixon, pero es que su secretario del Tesoro dijo la siguiente frase: el dólar es nuestra moneda, pero es vuestro problema. ¡Hala! Tócate las narices. El dólar es nuestra moneda, pero es vuestro problema. Ahora que tenéis dólares que salen por las orejas, Alemania y Japón sobre todo. Ellos tienen otras formas de financiación. Las criptomonedas, esto que he dicho antes, seguramente vaya por esa vía. Porque se pidan dólares desde todo el mundo para asociarse a esas criptomonedas estables. Ya veremos qué estabilidad tienen. Pero tienen otras formas. Nosotros no tenemos otras formas. Pero tampoco comparto la histeria antidéficit que hay en todos los países. Como siempre se dice que cuando Estados Unidos estornuda... Sí, los demás, sí. Eso lo sabes tú, que se dice mucho por eso. Ahora ya no tanto. Ahora ya no, en los intercambios internacionales ya no es tan importante. Ahora ¿qué tenemos que pensar? Pues en Europa tendríamos que pensar en cómo ponemos coto a Google, a Amazon y todos estos. No estamos pensando en eso, en serio. Alguna multa de vez en cuando, que acaban ganando muchas veces en los tribunales o que no se acaba cobrando casi nunca. No estamos pensando en las cosas importantes desde mi punto de vista. Yo no le iba a preguntar a Javier, pero quería simplemente añadir una cosa a lo que ha dicho él 2 veces sobre las criptomonedas, que empeora un poco lo que él mismo ha comentado, que efectivamente tiene razón, el peligro de las monedas estables respaldadas por dólares. La ley Genius famosa no solamente crea la regulación de esas monedas, sino que es exclusivamente para promoción privada. Es decir, son solo actores privados quienes pueden crear esas criptomonedas estables. Y en segundo lugar, a la Reserva Federal se le ha prohibido emitir su propia moneda digital, cosa que van a hacer otros bancos centrales, empezando por el Banco Central Europeo, que va a emitir dólares digitales. La consecuencia, el temor que hay en este momento es que de esta forma, como decía Javier, se va a provocar una dolarización indirecta de Europa vía las monedas estables respaldadas por dólares, y el euro digital va a tener problemas. Lo van a intentar adelantar, van a hacerlo cuanto antes, pero va a tener problemas para defenderse en ese entorno, ¿no? Con lo cual no solamente es inestabilidad, sino una jugada geopolítica muy importante contra Europa. Pero, lo que me ha sorprendido es que no lo he encontrado en los periódicos, ni siquiera en la información económica de muchos periódicos he visto nada de esto. Cuando empecé a leer me encontré un artículo y dije, anda, si no me había enterado. Y entonces he buscado y sí que me he enterado un poco más ya. Y me he enterado del tamaño del mercado actual y algunas cosas. Pero ni siquiera 5 días. Javier, tú que eres muy de francés, tienes todo... Sí, ya, ahí es donde he encontrado lo que he encontrado, claro. Eso es. Además, una web que os puede interesar a todos, porque en realidad los artículos se publican
en francés inicialmente, pero casi a los 2 meses de su creación en el año 19 se empezaron a publicar en castellano, ahora en italiano, van a ir hacia el alemán y el polaco. Se llama Le Grand Continent, pero cuando entras, como te conectas desde España, te sale prácticamente siempre en español. Entonces ahí están los mejores análisis que se están haciendo en este momento en Europa, sobre todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en el mundo, están ahí. Esa revista está creada por un grupo de investigación de la Escuela Normal Superior de París, que en realidad no es una escuela de maestros, habla de todo, y ahí lo tienen perfectamente explicado, y yo lo utilizo mucho para lo que estoy escribiendo sobre TRAP. Es una web muy interesante que podéis ver prácticamente todo en libre acceso, no para descargar PDF, pero sí para ver la web, en castellano además. Bueno, yo sí me gustaría, no sé si preguntar o comentar, claro, en este análisis, bueno, pues de la situación, realmente hay una parte que tiene mucho que ver con Ucrania y con lo que eso ha supuesto de Europa de alejarse de Rusia, como una estrategia que también, aparte de las tierras raras, también ha podido ser una buena estrategia para que Europa se haya quedado descolocada y que desde ahí estamos totalmente descolocados en relación a la estrategia que hizo Alemania de intentar hermanarse, de intentar acercarse al mundo ruso, ¿no? Y que eso ha quedado totalmente fulminado y destrozado con la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, no sé si compartes esa parte de análisis o esa forma de... Bueno, es decir, para mí es evidente que es una agresión rusa sobre Ucrania, eso es evidente. Es evidente que esa agresión tenía unos factores en algunas zonas de dudosa territorialidad. También es evidente que se aprovecharon de Gorbachov en la OTAN, se aprovecharon básicamente de Gorbachov, de la buena voluntad de Gorbachov, en la que algunos dicen que se le llegó a decir que nunca la OTAN entraría en varios países, y citaba a Ucrania, y luego, sin embargo, pero como no hay, yo no he encontrado ningún documento escrito donde ponga esa situación, igual los hay, pero es que ahora moverse en todos estos campos de búsqueda en Internet es muy complicado porque hay basura a tutiplén. Eso, desde mi punto de vista, también es evidente, pero es que Europa, es que la verdad es que somos bastante tontos. Es increíble lo del Nord Stream, ¿no? Que hagamos un gasoducto para traer gas de Rusia y que le volemos nosotros mismos. O sea, Ucrania, apoyada por nosotros, vuela en el gasoducto. ¿Pero esto qué es? Y que Alemania diga esto y Polonia diga, no lo toques, que esto no se toca, y no se toca. Y no se toca, es que la Unión Europea últimamente, desde mi punto de vista, es demasiado patético. He tenido que revisar las estrategias militares y he leído algún artículo del SIPRI, pero es que en la Unión Europea, desde el punto de vista militar, somos tan pánfilos que el primer ejército del mundo es el chino, con una población terrible, 2.100.000 soldados. Pero el segundo es la Unión Europea más Turquía, 2 millones de soldados. ¿Pero para qué? Si no hay ni coordinación. O sea, la Unión Europea más Turquía, 2 millones al lado, pisándole los talones a China, que tiene 1.400 y pico millones de habitantes. Pero la verdad es que hacemos unas cosas que son indescriptibles. Entonces, la verdad es que mirar a Europa, fíjate, en el caso español, que había una parte de la población que era un poco crítica con la unión monetaria y tal, pero que mayoritariamente había una nubilación terrible con lo que suponía la Europa. Yo tuve que ir a debates cuando la Constitución Europea, Izquierda Unida tenía una postura crítica, yo también la tenía crítica, no me costó nada, y fui a varios debates. Y en un debate le tuve que decir a Óscar Puente, curiosamente, que iba a algún debate fue, y Europa es un gran transatlántico, Europa es un gran paquebote. Digo, oye, que yo tengo primero de ingeniero naval y lo dejé. No me hables tanto de barcos, háblame de los artículos de la Unión Europea. Y en un debate en la Rondilla me acuerdo que con Jorge Félix Alonso, una bellísima persona, por otro lado, que les habían mandado un argumentario y citó un artículo de la Constitución Europea que decía que era muy bueno. Y le citó parcialmente. Yo tenía la Constitución Europea y le leí el último apartado del artículo, que decía que no era vinculante para ninguno de los países de la Unión Europea. Esa calidad de debates, es que es demoledor. Estábamos muy obnubilados y ahora pues es muy duro, pero esto es
es un desastre. Seguramente la ampliación precipitada tiene que ver también con ese desastre, pero es que no ha habido ningún intento por coordinar lo que es importante, por tener una política de seguridad autónoma, fuera de la OTAN, por coordinar los ejércitos, por 1000 cosas. Pero, insisto, 2.100.000 es el ejército chino, 2 millones Europa más Turquía. No es Unión Europea estrictamente, pero Unión Europea más Turquía. Turquía tiene muchos. Grecia tiene un porrón. Bueno, es otro desastre. Esas viejas guerras, rivalidades, las grecoturcas han dado unos desastres terribles. Entonces es una suma de pequeños desastres. Y es muy triste, muy triste. Gastar en 2 millones de soldados profesionales ya casi todos, pues eso sí que es un pastón. Eso es un pastón. Y luego para ampliar la plantilla de un hospital, joder, hay que hacer unas briguerías terribles. Además porque tampoco tenemos muchos médicos. Un poco en el tema de la conferencia, un poco las claves, ¿no?, para entender la etapa que estamos viviendo. Un poco profundizar, a lo mejor algo que no te lo he oído, pero a mí me ha resultado muy llamativo, que es, en este mundo, creo que se ha quedado constatado que no hay comunidad internacional. Es decir, tantos acuerdos de libre comercio, tanto luchar contra el gas, todas estas cosas de una época anterior, ahora se demuestra pues, que es falso. Que realmente no hay unas legislaciones internacionales que sean cumplibles, no hay una Corte Penal Internacional que sea exigible. Entonces, yo creo que lo más importante es que se rompe lo que se ha mantenido en base a una construcción de esa Organización Mundial de Naciones, que nunca ha tenido un peso excesivo, ¿no?, pero sí referencial, con esa referencia a los derechos humanos, con esa referencia a la cooperación, y que hoy por hoy yo lo que veo es que realmente pues era papel mojado. Son declaraciones no vinculantes, libres, que te puedes asociar o desasociar, que te puedes incluir en la defensa del medio ambiente o salir, que te puedes incluir en una ley de mares o salirte. Es decir, que no tiene ningún valor realmente. Es decir, lo que hemos construido a nivel general es nada. Y hoy se ve que es la ley del más fuerte, volvemos a esa ley de la jungla, que realmente rompe las ideologías clásicas, es lo que creo que has comentado, que ya no se puede hablar en los términos nacionalista, fascista, izquierda. Es decir, cada uno defendía unos postulados que hoy se ve que no son los que se están defendiendo. Realmente interesa el interés propio, específico, del país o del colectivo que apoya a ese grupo político, y ya está. Y la otra cuestión es que yo veo el nexo común en destruir a las democracias. Realmente la democracia siempre ha tenido ese peso, ese valor que decíamos limitado, porque se votaba cada 4 años. Son democracias parlamentarias, por partidos políticos, bien, con unas estructuras para poder llegar a donde hay que llegar, pero siempre tenían cierto valor. Siempre se respetaba. La democracia es respetar un poco las diferentes opiniones en una sociedad diversa. Básicamente es eso. Y en ese diálogo hay minorías, mayorías, pero lo que se busca es incluir las opiniones de las minorías y las mayorías no ser aplastantes en las decisiones que se toman. Y hoy vemos que pues también eso se rompe. Se rompe en un pluralismo de partidos, como puede ser Italia, que es una locura, que eso no es democracia, realmente es todo vale. O en España, que hemos pasado de una pluralidad de partidos a una vuelta a intentar contraer los partidos que hay, o un poco las opciones políticas, cada uno desde sus intereses más espurios. Ya no hay ideologías, hay intereses de quitar a uno a otro. Me alío con los que quieren destruir realmente la misma organización, no ya del Estado, sino de la misma democracia, la misma organización de las comunidades autónomas. En el fondo, yo creo que estamos un poco en una
en unos planteamientos muy complejos, no solo por los trámites que haya por ahí, o lo que ha salido en Europa, ¿no?, de distintos partidos políticos, de un tono o de otro, sino que realmente se está atacando los principios que se han mantenido en lo que nosotros hemos ido construyendo este mundo desde la Revolución Francesa. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que hace referencia al orden internacional. El orden internacional era un orden con instituciones muy débiles y ahí también se ha producido desde hace años, pero está produciendo un vaciamiento de las débiles instituciones que tenía el orden internacional, consentidas muchas de ellas, porque claro, Corte Penal Internacional, Tribunal Penal Internacional, Estados Unidos, no, yo no entro. Oiga, ¿esto qué es? ¿Cómo usted, que es el que más ejército tiene por el mundo, no va a entrar? Entonces, que es producto de muchos años, pero cada vez he utilizado el vaciamiento constitucional, primero porque se lo leía a Ferrujoli, pero segundo porque me parece más apropiado. Es decir, aquí no va a haber, creo yo, que no va a haber rupturas formales con las constituciones en los países europeos, pero sí que va a haber un vaciamiento constitucional de hecho por muchas cosas, que será suma de asuntos viejos, la representatividad de los sistemas electorales, y asuntos nuevos, la opinión pública, todas estas cosas. A mí lo que me duele de mi país, en este caso, es que gente, no sé en qué estado de salud estará ahora Emilio Lledó, por poner un filósofo importante que siempre hay que leer, pero no dice nada de nuestro Parlamento. No dice nada de nuestro Parlamento. Que eso es un circo, no es un Parlamento. Eso es un circo. Y por desgracia cada vez más generalizado. O sea, yo que creo que soy de izquierda no puedo decir, no, solo la derecha, no. Es cada vez más generalizado. Entonces, yo creo que argumentar, una palabra que ha perdido todo su peso. Argumentar. Una cosa tan sencilla, claro, para encontrarte a Javier Cercas con cierta independencia de pensamiento, estés tú de acuerdo en todo lo que dice o no, cuesta, hay que ir con lupa para buscar a esa gente, también porque se han encargado los grandes mecanismos de opinión de marginar a los que no estaban en ese sitio. Se han encargado, pero a mí me duele eso, me duele esta situación, donde, oiga, pero un artículo de vez en cuando en los sitios más leídos diciendo, oiga, pero es que aquí la capacidad de argumentar ha desaparecido, se ha sustituido por la capacidad de insultar, de hacer un chiste, bueno, vale, o sea, que le guste eso, pero una palabra tan sencilla como argumentar es que ha desaparecido de todos los sitios. Entonces, de la vida política, siempre hay algún lugar donde puedes buscar, pero por decir otra cosa que me está empezando a cabrear conmigo mismo, es que cada vez tengo que leer más cosas para enterarme de algo. Joder, no tenía ganas yo de leer tanto. Es decir, me bastaría con que me lo contasen de forma mínimamente honrada, pero no. Cada vez tengo que ir a leer más cosas para enterarme de verdad de lo que ha pasado en un tema. Entonces yo cada vez tengo menos ganas, la verdad, pero ese es mi problema, digamos. Sí. Bueno, ya son las 8:05, creo que ya hasta aquí ha llegado un poco la sesión de hoy. Muchas gracias, Javier, por tu exposición. Comentaros que el próximo día tendremos otra sesión. Si me da tiempo con el móvil, os digo el título. El próximo día es Crisis de las democracias liberales y el avance de autoritarismos populistas. Y tendremos con nosotros a la profesora Ruth Ferrero Turriz. Para esta sesión. Bueno, nada más.